En el espacio de hoy abordaremos la siguiente pregunta. ¿Puede un investigador influir en los resultados sin darse cuenta? Por eso es importante comprender que el investigador tiene diferentes funciones. Es un observador de la realidad, es un instrumento de producción de conocimiento y al tiempo es un sujeto reflexivo que interpreta y otorga significado a los datos. Por eso es importante reconocer las implicaciones metodológicas y epistemológicas de esa participación en la construcción de conocimiento. Porque muchos investigadores que están en formación consideran que observan objetivamente, registran objetivamente, interpretan objetivamente. Sin embargo, durante ese trabajo de campo descubren que su presencia modifica las interacciones, que sus preguntas orientan ciertas respuestas y al tiempo sus experiencias influyen en las interpretaciones de quien está allí. Entonces, aquí tendremos de participación a Valentina, que es una socióloga que está realizando su maestría en educación y nos esboza toda su experiencia. Esta investigación es sobre el liderazgo femenino en asociaciones comunitarias de un municipio de la ciudad de Medellín. Valentina considera que su tarea consiste únicamente en observar y registrar información. Sin embargo, durante una entrevista, una de las participantes le formuló la siguiente pregunta: ¿y usted qué piensa de todo esto? A partir de ese momento comienza a cuestionar el papel que ocupa dentro de la investigación, porque Valentina descubre progresivamente tres hechos. Primero, que su presencia modifica las dinámicas de interacción. Segundo, las respuestas obtenidas dependen parcialmente de cómo formula las preguntas. Y tercero, las propias experiencias personales comienzan a influir en la interpretación de los relatos. Por eso, el conocimiento cualitativo no surge únicamente de los participantes ni únicamente del investigador. Surge de esa interacción entre el contexto, los participantes, el investigador y esos procesos interpretativos. Por eso, aprenderemos el día de hoy por qué el investigador nunca es completamente invisible, cómo la presencia del investigador puede influir en el campo, por qué las preguntas también producen información, qué significa reflexividad investigativa, por qué reconocer la subjetividad fortalece el rigor y no lo debilita, y finalmente cómo documentar la influencia del investigador durante el proceso de investigación. Por eso utilizaremos como recursos metodológicos las notas reflexivas, los memos analíticos, el posicionamiento del investigador, reflexividad y la observación participante. Obviamente desde otro aspecto como lo son las entrevistas cualitativas. Valentina lleva 3 meses visitando la asociación. Cada miércoles recorría las mismas carreteras, cruzaba el mismo parque principal y llegaba al mismo salón comunitario donde un grupo de mujeres siempre se reunía para coordinar proyectos productivos, actividades culturales y procesos de liderazgo local. Su investigación de maestría buscaba comprender cómo las mujeres construían liderazgo dentro de las organizaciones comunitarias. Al menos eso era lo que decía el proyecto aprobado por la universidad. Sin embargo, aquella mañana ocurrió algo que no aparecía en el diseño metodológico. Mientras conservaba la calma y observaba a los participantes, una mujer llamada Teresa interrumpió la entrevista y le hizo una pregunta inesperada. «Llevo varias semanas respondiendo tus preguntas», dijo sonriendo, «pero todavía no sé qué piensas tú de todo esto». Valentina permaneció en silencio durante unos segundos, porque realmente no supo qué responder. Había preparado cuidadosamente sus preguntas, había revisado la guía de entrevista, había estudiado procedimientos metodológicos, pero nunca había pensado que alguien quisiera conocer su opinión. Después de todo, ella era la investigadora. Se suponía que estaba allí para escuchar, pero no para hablar. Y Teresa volvió a sonreír. ¿O es que los investigadores no tienen opiniones? Las demás mujeres rieron y Valentina también. Pero mientras la conversación continuaba, aquella pregunta siguió resonando en la cabeza de Valentina, puesto que hasta la noche, cuando regresó a su casa y abrió su computador para revisar las entrevistas realizadas durante las últimas semanas, por primera vez no estaba leyendo las respuestas de las participantes, estaba observando sus propias preguntas, desde cuándo participa en la asociación,
¿Cómo describiría su experiencia de liderazgo? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos y dificultades? Las preguntas parecían muy normales, pero algo llamó su atención. Notó que algunas respuestas eran muy extensas, otras muy breves. Algunas participantes hablaban de conflictos y otras enfatizaban en los logros. Y curiosamente, las diferencias parecían relacionarse con la forma en que ella formulaba determinadas preguntas. Aquello la inquietó. Hasta ese momento había asumido que la información simplemente emergía de las participantes, pero ahora comenzaba a preguntarse si ella también estaba influyendo en lo que aparecía durante las entrevistas. Por eso, al día siguiente llevó esa inquietud al seminario de investigación. Después de escuchar atentamente a la directora, le formuló una pregunta aún más desconcertante. Valentina, ¿quién produce los datos de una investigación cualitativa? Ella respondió casi de inmediato: los participantes. La profesora negó suavemente con la cabeza. ¿Estás segura? El silencio volvió a instalarse en ella. Entonces la docente continuó. Imagina que otra investigadora realiza las mismas entrevistas. ¿Crees que obtendría exactamente las mismas respuestas? Valentina reflexionó unos segundos y la respuesta parecía evidente: probablemente no. Las preguntas serían distintas, las conversaciones seguirían caminos diferentes, las relaciones construidas con las participantes también cambiarían. La profesora tomó entonces una hoja de papel y escribió una frase en el tablero. El investigador no estudia la realidad desde afuera, forma parte del proceso mediante el cual esa realidad se convierte en conocimiento. Aquella afirmación transformó por completo el sentido de la discusión. Durante años, Valentina había imaginado al investigador como alguien que observaba los fenómenos desde una distancia prudente, casi invisible para quienes participaban en la investigación. Sin embargo, la literatura metodológica contemporánea ha cuestionado esa imagen. En investigación cualitativa, el investigador no es simplemente un observador externo, participa activamente en la producción, interpretación y construcción de conocimiento. Flick lo afirma en el año 2015, Design y Lincoln en el año 2018. La profesora continuó. Cuando entras al campo, las personas reaccionan a tu presencia. Cuando formulas preguntas, orientas la conversación. Cuando interpretas los datos, lo haces desde tu experiencia, tu formación y tu trayectoria. Por eso, la cuestión no es si influyes o no influyes en la investigación. La cuestión es comprender cómo influyes y qué haces con esa influencia. Valentina tomó nota de aquella frase. Sin saberlo, acababa de encontrarse con uno de los debates más importantes de la investigación cualitativa, porque el problema no consistía únicamente en observar. Tampoco consistía únicamente en entrevistar. El verdadero desafío era comprender cuál era su lugar dentro de aquello que estaba siendo investigado. Y esa comprensión le llevaría a descubrir algo que nunca le había explicado la docente cuando comenzó a investigar, y es que el investigador también forma parte de los datos que produce. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios si crees que un investigador puede mantenerse completamente neutral durante una investigación. Además, si te interesa comprender cómo se construye realmente el conocimiento en investigación cualitativa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En este canal estamos explorando paso a paso las decisiones metodológicas que van a transformar tu investigación en una producción científica rigurosa. En la siguiente sección desarrollaremos el conocimiento investigativo, mostrando cómo Valentina descubre progresivamente los tres roles: observadora, instrumento de investigación y sujeto reflexivo, integrados dentro de una misma experiencia de campo. Ahora bien, continuemos. Durante las siguientes semanas, la pregunta formulada por su directora de tesis no dejó de acompañar a Valentina. La cuestión no es si influyes o no en la investigación. La cuestión es comprender cómo influyes y qué haces con esa influencia.
Hasta entonces había pensado que la calidad de una investigación dependía principalmente de elegir una buena metodología, construir preguntas adecuadas y aplicar correctamente las técnicas de recolección de información. Pero ahora comenzaba a sospechar que existía algo más, algo que nunca aparecía claramente en los cronogramas, en los diseños metodológicos o en las tablas de planificación: su propia presencia. El observador nunca es completamente invisible. La oportunidad para comprenderlo surgió varios días después. Aquella mañana, Valentina llegó más temprano de lo habitual al salón comunitario. Mientras organizaba algunos documentos, observó que las participantes conversaban animadamente entre ellas. Hablaban de problemas familiares, comentaban situaciones del barrio, discutían desacuerdos surgidos durante la actividad reciente. Las conversaciones parecían muy espontáneas. Sin embargo, algo cambió cuando ella sacó su grabadora y abrió su cuaderno de notas. Las voces disminuyeron, algunas participantes cambiaron de tema, otras comenzaron a responder de manera más cuidadosa. Incluso una de ellas comentó entre risas: "Bueno, ahora sí llegó la investigadora". Aquella frase provocó nuevas risas, pero para Valentina produjo una inquietud inesperada. ¿Qué acababa de ocurrir? Las mismas personas, el mismo espacio, la misma reunión, y sin embargo la dinámica había cambiado. Esa noche escribió una nota reflexiva. La sola presencia de la investigadora parece modificar parcialmente la interacción del grupo. ¿Hasta qué punto las personas actúan igual cuando saben que están siendo observadas? Por primera vez comprendió que observar no significa contemplar una realidad intacta. La observación es una interacción social y toda interacción produce efectos. Esta situación ha sido ampliamente discutida en investigación cualitativa, como lo dice Flick en el año 2015, que el investigador forma parte de la situación investigada y que su presencia influye inevitablemente en los procesos que pretende comprender. Por ello, más que interpretar o intentar eliminar esa influencia, resulta necesario reconocerla y analizarla críticamente. Por eso Valentina comenzó entonces a mirar el campo de otra manera. Ya no observaba únicamente a las participantes, también observaba lo que ocurría cuando ella estaba allí. En un segundo descubrimiento, el investigador también es un instrumento, porque semanas después apareció una nueva situación. Durante una entrevista con Teresa, la misma participante que le había preguntado por sus opiniones, Valentina decidió probar dos formas distintas para formular una pregunta. Primero preguntó: ¿cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado como líder comunitaria? Teresa respondió inmediatamente. Habló de conflictos, de obstáculos, de tensiones con algunas instituciones. La conversación avanzó durante varios minutos. Posteriormente, Valentina reformuló la pregunta: ¿qué experiencias han sido más importantes en su trayectoria dentro de la asociación? La respuesta fue completamente distinta. Teresa habló de aprendizajes, de solidaridad, de crecimiento personal, de proyectos exitosos. Cuando terminó la entrevista, Valentina revisó ambas respuestas. Las dos eran verdaderas. Las dos provenían de la misma persona. Las dos se referían al mismo fenómeno. Entonces comprendió algo fundamental. Las preguntas no son recipientes vacíos. Las preguntas orientan la producción de información. No determinan completamente las respuestas, pero sí abren determinadas rutas de conversación mientras dejan otras en segundo plano. Durante años, la metodología cualitativa ha reconocido que el investigador constituye uno de los principales instrumentos de producción de información, a diferencia de algunos procedimientos altamente estandarizados, como la investigación cuantitativa. Sin embargo, en la investigación cualitativa, la sensibilidad del investigador, sus preguntas, su capacidad de escucha y estas decisiones durante la interacción influyen directamente en los datos que se generan, tal como dice Tessini y Lincoln en el año 2018. Aquella idea produjo cierta incomodidad en Valentina. Si sus preguntas influían en las respuestas,
si sus decisiones influían en las conversaciones, entonces la investigación era mucho más compleja de lo que había imaginado. Sin embargo, su directora le recordó algo importante. Influir no significa manipular, significa reconocer que el conocimiento se construye mediante interacción. La diferencia era fundamental, porque el rigor no consiste en fingir que el investigador desaparece, consiste en hacer visible cómo participa en el proceso. Y allí se desprende un tercer descubrimiento. Interpretar también implica posicionarse. El hallazgo más desafiante apareció meses después. Valentina había comenzado a analizar las entrevistas realizadas, leía los relatos, subrayaba fragmentos importantes, comparaba experiencias, buscaba patrones. Todo parecía avanzar normalmente hasta que llegó un conjunto de testimonios relacionados con el liderazgo femenino. Mientras analizaba los textos, ella observó que algunas historias le resultaban particularmente cercanas, las comprendía rápidamente y se identificaba con ellas. Otras, en cambio, le generaban dudas, necesitaba releerla varias veces. No entendía completamente algunas decisiones tomadas por las participantes y aquella diferencia le llamó la atención. ¿Por qué ciertos relatos le parecían tan evidentes y otros tan difíciles de interpretar? Después de varias horas de trabajo comprendió algo que nunca había considerado con suficiente profundidad. Ella también tenía una historia, también tenía experiencias y también tenía creencias sobre liderazgo, participación y comunidad. Y esas experiencias estaban participando silenciosamente en el proceso interpretativo. Esa noche escribió otro memo reflexivo. No estoy interpretando los relatos desde ningún lugar neutral. Mi propia trayectoria influye en aquello que considero importante, relevante o significativo. Aquella anotación marcaría un punto de inflexión en su investigación, porque acababa de descubrir el tercer papel del investigador. No solo observaba, no solo producía información, también interpretaba, y toda interpretación ocurre desde una posición determinada. Autores como Bourdieu han insistido en la necesidad de desarrollar reflexividad epistemológica, es decir, la capacidad de examinar críticamente la posición desde la cual el investigador observa, pregunta e interpreta la realidad. Del mismo modo, Berger, en el año 2015, señala que reconocer la propia posición fortalece la calidad de la investigación, porque permite hacer explícitos elementos que de otro modo permanecerían ocultos en el análisis. Por primera vez, las tres piezas comenzaron a encajar. Valentina comprendió que el investigador no ocupa un único lugar dentro de la investigación. Participa simultáneamente como observador porque presencia e interactúa en el campo, como instrumento porque contribuye a producir información mediante preguntas, conversaciones y decisiones metodológicas, y como sujeto reflexivo porque interpreta los datos desde una trayectoria particular. Sin embargo, una nueva pregunta comenzaba a emerger. Si el investigador participa inevitablemente en la construcción del conocimiento, ¿cómo evitar que esa participación se convierta en un problema para el rigor de la investigación? Esa pregunta conduciría a uno de los debates más importantes de la metodología cualitativa. Al final de esta discusión avanzaremos hacia la integración teórica y epistemológica, donde articularemos a Flynn, Desain, Lincoln, Bourdieu, Charmas y Flas-Borda para responder una cuestión central. ¿Por qué la subjetividad del investigador no debilita la investigación cualitativa, sino que puede fortalecer su rigor? ¿O por qué reconocer la subjetividad del investigador puede fortalecer el rigor de una investigación? Durante varios días, Valentina permaneció atrapada en una pregunta que parecía contradecir muchas de las ideas que había aprendido durante la formación académica. Si el investigador influye en la investigación, si las preguntas influyen en las respuestas, si las interpretaciones están mediadas por experiencias previas, entonces, ¿cómo es posible hablar de rigor científico? La duda parecía razonable.
Durante mucho tiempo, numerosos investigadores imaginaron que la mejor investigación era aquella donde la influencia del investigador desaparecía por completo. Sin embargo, a medida que avanzaba la lectura metodológica para su tesis, Valentina descubrió que una parte importante de la investigación cualitativa contemporánea no persigue la eliminación absoluta de la subjetividad, persigue algo diferente: su comprensión, su documentación, su análisis. Aquella diferencia parecía pequeña, pero epistemológicamente era enorme. El problema no es tener una perspectiva. Una tarde, durante una reunión del seminario, uno de sus compañeros afirmó: el investigador debe ser totalmente objetivo. La profesora guardó silencio durante unos segundos. Después formuló una pregunta sencilla: ¿alguien puede investigar sin historia personal, sin formación académica y sin experiencias previas? Nadie respondió. La razón era evidente: ningún investigador llega al campo como una hoja en blanco. Todos poseen experiencias, conocimientos, trayectorias profesionales, valores, intereses investigativos, marcos teóricos. Valentina comenzó entonces a comprender que la cuestión central no consistía en negar la existencia de esas influencias. La cuestión consistía en reconocerlas. Bourdieu denominó este ejercicio reflexividad epistemológica. Desde esta perspectiva, el investigador debe analizar críticamente las condiciones sociales, académicas e históricas que influyen en su forma de observar y comprender el mundo. No basta con estudiar el objeto de investigación, también resulta necesario examinar la posición desde la cual se realiza la investigación. Aquella idea produjo un cambio importante en la manera de entender el rigor. Hasta entonces, Valentina asociaba rigor con distancia. Ahora comenzaba a asociarlo con transparencia, porque el investigador no es un problema metodológico. Mientras continuaba revisando literatura, encontró una idea que transformó aún más su perspectiva. Durante décadas, algunos debates metodológicos plantearon la presencia del investigador como una posible fuente de sesgo. Sin embargo, diversos autores cualitativos han propuesto una mirada diferente. Por ejemplo, Desin y Lincoln sostienen que el investigador constituye uno de los principales instrumentos de la investigación cualitativa. En consecuencia, las capacidades de escucha, interpretación, observación y reflexión no son obstáculos para la investigación, son recursos fundamentales para producir conocimiento socialmente situado. Valentina, de esa forma, comenzó a pensar en Teresa, esa participante que había iniciado todas aquellas preguntas. ¿Qué habría ocurrido si ella hubiera intentado comportarse como una observadora completamente distante? Probablemente nunca habría construido la confianza necesaria para que las mujeres compartieran aspectos complejos de sus experiencias. Probablemente muchas conversaciones nunca habrían ocurrido y probablemente la investigación habría perdido profundidad. Aquella reflexión la llevó a una conclusión importante. El problema no es que el investigador participe, el problema aparece cuando participa sin ser consciente de ello. La reflexividad como práctica metodológica. Una semana después, Valentina incorporó una nueva sección dentro de sus notas de investigación y la tituló Reflexiones sobre mi posición como investigadora. Allí comenzó a registrar preguntas diferentes. Por ejemplo, ¿por qué esta entrevista me resultó especialmente significativa? ¿Qué experiencias personales influyen en mi interpretación? ¿Qué aspectos del relato me generan incomodidad? ¿Qué supuestos estoy dando por verdaderos? ¿Qué otras interpretaciones podrían existir? Al principio, el ejercicio le pareció extraño. Sin embargo, poco a poco descubrió que aquellas preguntas le permitían identificar elementos que antes permanecían invisibles. Esta práctica se relaciona con lo que Bergen en el año 2015 denomina reflexividad del investigador. La autora argumenta que examinar la propia posición no debilita la investigación. Por el contrario, permite comprender mejor
cómo se construyen las interpretaciones y aumenta la transparencia del proceso analítico. Valentina comenzó a notar algo interesante. Mientras más reflexionaba sobre sus propias interpretaciones, más cuidadosa se volvía al analizar los datos. La reflexividad no estaba reduciendo el rigor, lo estaba fortaleciendo, porque el conocimiento como construcción compartida genera mayor transformación en el acto de la investigación. La transformación más profunda en Valentina ocurrió cuando comenzó a revisar algunos textos de Charmax y Flassborda. Hasta ese momento seguía imaginando que el conocimiento surgía principalmente del investigador, que analizaba información producida por otras personas. Pero esas lecturas proponían una idea diferente. Las participantes no eran simples fuentes de datos, eran personas que interpretaban sus propias experiencias, y el investigador tampoco era un receptor pasivo, también interpretaba. Por tanto, el conocimiento emergía de una relación, de un diálogo, de una construcción compartida de significados. Valentina recordó que en una escena ocurrida semanas atrás, Teresa había corregido una interpretación que ella estaba formulando. En ese momento lo consideró un detalle menor. Ahora comprendía que aquella corrección era parte del proceso mismo de construcción del conocimiento, porque investigar no consiste únicamente en extraer información, consiste también en escuchar cómo las personas explican, cuestionan y resignifican sus propias experiencias. La comprensión que transformó la investigación de Valentina, porque meses después, mientras redactaba el capítulo metodológico de su tesis, volvió a leer la pregunta que había iniciado todo: ¿puede un investigador influir en los resultados de una investigación? La respuesta era mucho más compleja de lo que había imaginado. Sí, influye, pero no únicamente porque observa, influye porque pregunta, porque escucha, porque interpreta, porque selecciona, porque escribe, porque analiza y porque forma parte del proceso mediante el cual una experiencia social se transforma en conocimiento científico. Precisamente esa razón es lo que da mayor rigor a la investigación cualitativa y no exige fingir una neutralidad excesiva y absoluta. Exige hacer visible el camino mediante el cual se construyen las interpretaciones. Fue entonces cuando comprendió algo que cambiaría definitivamente su manera de investigar. La reflexividad no es una amenaza para la ciencia. La reflexividad es una condición para producir conocimiento más consciente, más transparente y metodológicamente más sólido. Por eso, hasta este momento, te invito a que reflexiones sobre una pregunta. ¿Crees que reconocer la influencia del investigador fortalece o debilita una investigación? Escríbelo en los comentarios y explica brevemente tu postura como investigador. Además, si este contenido está contribuyendo a comprender con mayor profundidad la investigación cualitativa, suscríbete al canal y comparte este video con otros estudiantes, docentes o investigadores que estén desarrollando sus propios proyectos académicos. Continuemos. La siguiente sección debería ser la aplicación metodológica, donde mostraremos concretamente qué puede hacer un investigador para gestionar reflexivamente su influencia en el estudio, como lo son los memos reflexivos, el posicionamiento del investigador, las bitácoras de decisiones, la triangulación y validación con los participantes, evitando que la reflexión quede únicamente en un plano conceptual. ¿Qué puede hacer un investigador para gestionar reflexivamente su influencia en la investigación? La discusión que Valentina había sostenido durante meses parecía conducir inevitablemente a una pregunta práctica. Si el investigador influye en la investigación, si la interpretación desde una trayectoria particular y si participa activamente en la producción de conocimiento, entonces, ¿cómo puede actuar con rigor metodológico? La respuesta comenzó a aparecer durante unas reuniones de seguimiento de su tesis. Aquella tarde, la directora llevó una pregunta escrita en una diapositiva.
¿Qué evidencias existen de que has reflexionado sobre tu papel dentro de la investigación? Valentina permaneció en silencio. Había reflexionado, y mucho, pero nunca se había preguntado cómo demostrar metodológicamente esa reflexión. Entonces descubrió que la reflexividad no es únicamente una actitud intelectual, también es una práctica documentada. Como primera estrategia está escribir memos reflexivos. La profesora le mostró una nota elaborada por una investigadora durante un trabajo de campo. No describía a los participantes, ni las actividades, ni los acontecimientos. Describía a la propia investigadora. Por ejemplo, durante esta entrevista me identifiqué especialmente con la participante debido a experiencias similares en mi trayectoria profesional. Debo revisar cuidadosamente si esta identificación está influyendo en mi interpretación. Valentina observó el texto con atención. Aquello era muy diferente a los registros que acostumbraba a escribir. La profesora explicó: esto es un memo reflexivo. Sirve para hacer visible el proceso de pensamiento del investigador. Los memos son ampliamente utilizados en investigación cualitativa porque permiten registrar dudas, interpretaciones, decisiones analíticas y reflexiones sobre la influencia del investigador durante el proceso de construcción del conocimiento. En lugar de ocultar esas dimensiones, las convierten en parte explícita en la investigación. Aquella misma noche, Valentina comenzó a escribir sus propios memos, no para justificar sus decisiones, sino para comprenderlas mejor. Un segundo ejemplo del memo reflexivo para ilustrar la diferencia. Observemos un ejemplo simplificado. La participante destacó la importancia de la solidaridad dentro de la asociación. En el memo reflexivo, la investigadora anotó: la noción de solidaridad aparece constantemente en las entrevistas. Sin embargo, observo que tiendo a valorar positivamente ese tema debido a mi experiencia previa en proyectos comunitarios. Necesito explorar si existen perspectivas menos idealizadas que todavía no estoy identificando. La diferencia es importante. En el primer registro se documenta la información. En el segundo se documenta el proceso interpretativo y precisamente allí aparece la reflexividad. En la segunda estrategia hay que explicar el posicionamiento del investigador. Semanas después, mientras redactaba el capítulo metodológico, Valentina encontró un aporte de la directora, ya que le hizo la siguiente pregunta: ¿quién eres tú dentro de esta investigación? La estudiante respondió: soy la investigadora. La profesora sonrió: eso ya lo sabemos. Lo que quiero saber es desde qué lugar investigas. Aquella pregunta abrió una nueva dimensión del problema. Por eso, Valentina comenzó a escribir: socióloga de formación, estudiante de maestría en educación, participante previa en proyectos comunitarios. Mujer investigando experiencias de liderazgo femenino. Por primera vez, observó cómo su trayectoria se relacionaba directamente con el tema investigado. Este ejercicio recibe el nombre de posicionamiento del investigador y busca explicar al lector desde qué experiencias, conocimientos y condiciones se produce la investigación. No pretende eliminar la subjetividad, pretende hacerla visible para que pueda ser comprendida y evaluada críticamente. Dentro de una tercera estrategia está documentar decisiones metodológicas. Meses antes, Valentina había descartado varias entrevistas porque también había modificado algunas preguntas, había incorporado nuevos temas de conversación y había redefinido ciertos conceptos. Sin embargo, muchas de esas decisiones permanecían únicamente en su memoria. La directora le fue muy clara: si una decisión influye en la investigación, debe quedar documentada. Aquella observación cambió nuevamente su forma de trabajar. A partir de entonces comenzó a registrar. Ejemplo: fecha 14 de mayo del 2026. Decisión: ampliar las entrevistas sobre liderazgo informal porque el tema aparece repetidamente en los relatos. Justificación: las categorías inicialmente previas no explican completamente las dinámicas observadas.
Este tipo de registro permite reconstruir posteriormente cómo evolucionó la investigación y sobre todo permite comprender por qué determinadas decisiones fueron tomadas. En una cuarta estrategia está contrastar interpretaciones. Un día ocurrió algo particularmente revelador. Valentina presentó algunos hallazgos preliminares a varias participantes. Mientras explicaba sus interpretaciones, Teresa levantó la mano. Entiendo lo que dices, comentó, pero creo que esas interpretaciones están solamente basadas en un problema y es en una cuestión de liderazgo, pero para nosotras también tiene que ver con la historia del barrio. Valentina tomó nota inmediatamente. Aquella observación modificó parte de su análisis y también le enseñó una lección bien importante. Los participantes no son únicamente proveedores de información en la investigación. Pueden contribuir a revisar, ampliar y cuestionar las interpretaciones construidas por el investigador. Flash Borda insistió durante muchas décadas en la importancia de construir conocimiento mediante procesos dialógicos con las comunidades integradas. Desde esta perspectiva, la producción de conocimiento no es un acto unilateral, sino una construcción compartida entre investigadores y participantes. Finalmente, en una quinta estrategia está utilizar la triangulación como ejercicio reflexivo. Durante el análisis, Valentina descubrió que algunas conclusiones parecían sólidas cuando revisaba únicamente las entrevistas. Sin embargo, cuando comparaba esas entrevistas con observaciones y documentos institucionales, surgían unos matices importantes. Aquello la llevó a comprender que ninguna fuente ofrece una visión completa de la realidad. Por esa razón comenzó a contrastar entrevistas, observaciones, documentos y memos reflexivos, ya que la triangulación no elimina la influencia del investigador, pero ayuda a examinar las interpretaciones desde múltiples perspectivas y fortalece la consistencia analítica del estudio. Por eso existe una transformación metodológica en el proyecto de investigación de Valentina. Al finalizar este trabajo de campo, Valentina volvió a leer las preguntas que había organizado frente a esas dudas. ¿Cómo evitar que la influencia del investigador se convierta en una amenaza para el rigor? Ahora tenía una respuesta mucho más precisa. El rigor no consiste en fingir que el investigador desaparece. Tampoco consiste en negar la existencia de interpretaciones. Consiste en documentar cuidadosamente quién investiga, desde dónde investiga, cómo toma decisiones, cómo interpreta los datos, cómo revisa críticamente sus propias conclusiones. En otras palabras, el rigor no se construye ocultando al investigador, se construye haciendo visible su participación dentro del proceso de investigación. Y esa comprensión transformó por completo la manera en que Valentina entendía la producción de conocimiento científico. Por eso, cuando el investigador se convierte en parte de la historia, es que se evidencia conversaciones como la de Valentina y Teresa sobre esas entrevistas transcritas y que no eran solo notas de reuniones comunitarias, que requerían memos reflexivos, esas versiones preliminares del análisis y, por supuesto, muchas preguntas. Al revisar todo el material acumulado durante la investigación, Valentina comenzó a notar algo que nunca había imaginado cuando inició el proyecto. Las páginas no solamente contaban la historia de las mujeres líderes de la asociación, también contaban su propia historia como investigadora. Allí estaban registradas sus dudas iniciales, sus errores de interpretación, sus decisiones metodológicas, sus cambios de perspectiva, sus aprendizajes. Y durante mucho tiempo había creído que investigar consistía en comprender a otras personas. Ahora entendía que también implicaba comprenderse a sí misma dentro del proceso investigativo. Aquella comprensión le permitió volver a la pregunta central del episodio: ¿cuál es realmente el papel del investigador en una investigación cualitativa?
La respuesta ya no parecía tan simple, porque el investigador no ocupa un único lugar, ocupa varios lugares simultáneamente. Por eso hablaremos de la lección más importante para Valentina. Una tarde, mientras realizaba las últimas correcciones de su tesis, volvió a leer una frase escrita meses atrás en uno de sus memos reflexivos. No estoy observando la realidad desde afuera, estoy participando en un proceso mediante el cual esa realidad se convierte en conocimiento. Y sonrió, porque ahora comprendía plenamente el significado de aquellas palabras. La investigación no había cambiado únicamente su comprensión sobre el liderazgo comunitario. La investigación había cambiado su comprensión sobre el acto mismo de investigar. Comprendió que el rigor científico no se construye ocultando al investigador. Se construye mostrando con honestidad quién investiga, desde dónde investiga, cómo toma decisiones y cómo interpreta los datos, cómo reflexiona sobre su propia influencia, y esa diferencia puede transformar profundamente la calidad de una investigación, porque los investigadores más rigurosos no son quienes afirman no influir en el proceso, sino quienes hacen visible esa influencia y la convierten en objeto de su reflexión metodológica. Finalmente, es importante que si estás en tu proyecto de investigación, dediques unos minutos a responder las siguientes preguntas. Desde el papel como observador, primero, ¿cómo reaccionan las personas cuando llegas al campo? Segundo, ¿tu presencia modifica de alguna manera las dinámicas observadas? Desde el papel como instrumento, ¿qué tipo de preguntas realizas con mayor frecuencia? ¿Qué temas aparecen constantemente debido a la forma en la que preguntas? Y sobre tu papel como sujeto reflexivo, ¿qué experiencias personales podrían estar influenciando esas interpretaciones? ¿Qué supuestos das por verdaderos cuando analizas la información? Escribe tus respuestas en un memo reflexivo y posteriormente revisa cuáles aspectos de tu propia participación no habías considerado hasta ahora. Ahora bien, cuando Valentina terminó de responder esas preguntas, descubrió algo inquietante. Reconocer la influencia del investigador era apenas el comienzo, porque una nueva duda emergía inmediatamente. Si todos los investigadores interpretan desde una posición particular, y si todas las investigaciones implican decisiones, experiencias y perspectivas, entonces, ¿cómo es posible producir investigaciones rigurosas sin eliminar la subjetividad? Esa pregunta nos llevará al siguiente episodio, un tema que suele generar confusión entre los estudiantes de posgrado y que se encuentra en el corazón de la investigación cualitativa: rigor, reflexividad y subjetividad. ¿Cómo construir investigaciones confiables cuando el investigador forma parte del proceso? Allí exploraremos credibilidad, transferibilidad, dependabilidad, confirmabilidad, reflexividad metodológica y transparencia analítica. Y veremos por qué el rigor cualitativo no se construye a pesar de la subjetividad, sino mediante una gestión crítica y explícita de ella. Antes de finalizar, me gustaría dejarte una pregunta para la reflexión. ¿Crees que un investigador debería intentar ser completamente neutral o debería reconocer explícitamente su influencia dentro del proceso investigativo? Comparte esta respuesta en los comentarios y argumenta tu postura. Además, si esta serie te está fortaleciendo en tu formación académica e investigativa, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con estudiantes, docentes e investigadores que estén interesados en comprender cómo se construye realmente el conocimiento en investigación cualitativa. En el próximo video estaremos abordando los debates metodológicos más importantes del trabajo científico contemporáneo, el rigor en la investigación cualitativa.